Vale, en la clase anterior habíamos visto ya una manera de nosotros poder generar una función e identificar a cada uno de los botones de nuestro widget, ¿vale? Que sería esta función que tenemos aquí. Y según el tipo de índice que nosotros le pongamos, este iba a ejecutar lo que sería el evento clic de cada uno de ellos en caso de que tuviera la interfaz implementada ese botón. ¿Qué es lo interesante de esto? Nosotros a esto podríamos pasarle una referencia a la interfaz y esta función podría ser increíblemente reutilizable, porque si nosotros tenemos diferentes botones y cada uno de ellos tiene una interfaz específica, si nosotros le indicamos la interfaz que nosotros queremos y le añadimos un sistema de recorrido de índice, esta función podría ejecutar el mismo evento tipo click event para todas aquellas matrices, perdón, para todas aquellas interfaces y botones que compartan la misma función, pero diferentes interfaces. Entonces, esto ya lo veremos más adelante, simplemente lo pongo como un añadido. Ahora mismo lo que nos interesa es saber cómo podemos recorrer este sistema de índice. Y la manera en la que lo vamos a hacer es haciéndolo, cambiando este índice con un sistema incremental y decremental. Es decir, vamos a ir subiendo y bajando lo que sería su valor en su valor. Para ello vamos a crear una función fácilmente. Primero que nada, nosotros necesitamos determinar un índice. Para ello vamos a crear una variable de tipo entero y esta la vamos a llamar index, que va a representar nuestro índice en los botones. ¿Vale? E incluso lo que le podemos decir es index simple button para identificar simple button index. Por si en algún momento necesitamos hacer cualquier otro tipo de grupo de botones, saber y diferenciar de qué tipo de índice estamos hablando en cualquier momento. Esto veremos más adelante, que si en una misma interfaz tenemos diferentes agrupaciones, diferentes vertical box con agrupaciones de botones, también hay una manera de poder tú trasladarte de una vertical box a otra y que el sistema de índices se actualice. Es más complejo y todavía estoy pensándome si lo voy a incluir en el curso. Ya lo veréis ustedes si lo veréis en el programa, pero a lo mejor lo vamos a dejar con todo lo que les voy a enseñar ahora y las funciones, y eso lo dejaremos para el curso de nivel medio, porque el código puede llegar a generar un poquito más de complicación. No mucha más, pero puede llegar a ser un poco más complejo. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos nuestro índice, necesitamos tener la capacidad de, a través de nuestra clase predefinida de HOOD, tener la capacidad de nosotros pasar nuestro índice. Nosotros sabemos que dentro de nuestro input mapping ya tenemos una manera de acceder y desde aquí llamar a la función para que esta nos dé lo que nosotros necesitamos. Entonces, realmente nosotros necesitamos crear una función dentro de nuestra interfaz que sea capaz de trasladar entonces nuestra variable índice. Entonces, para ello, nos vamos a ir a nuestra interfaz y vamos a crear una nueva función. Esa nueva función va a ser getIndex, ¿vale? Vamos a empezar a organizar esto un poco. Vertical box buttons. Porque te pones a hacer un montón de. A ver, un segundo, porque ahora mismo estamos bien, vale. Y esto lo vamos a poner en general aquí. Ya lo tenemos agrupado. Entonces ya tenemos una función para poder agrupar esto. Vamos a necesitar que esta función lo que haga es que reciba un índice de tipo entero. Vale. Compilamos y guardamos y dentro de nuestro menú ya la tenemos aquí ordenada y aquí tenemos nuestro índice. Y ahora necesitamos otra función que nos permita, una vez que ya nosotros tenemos el índice donde queremos estar, que lo iremos modificando dentro de los input action, de los input mapping, perdón, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Entonces vamos a crear ahora mismo otra, otra función dentro de nuestra interfaz. Para ello la buscamos y aquí creamos otra función. Y a este, por ejemplo, la podemos llamar travel index para viajar entre los diferentes índices. Entonces volvemos aquí arriba y la ponemos aquí. Y en este caso tiene que ser un get, porque en este caso lo que queremos es recibir esa variable. De esa manera, si nosotros volvemos a nuestro menú, desde aquí vamos a hacer un travel index, aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que va a ejecutar realmente el travel index? La actualización de nuestro índice. Entonces, si nosotros vamos aquí, lo colocamos, esto lo que va a hacer es devolvernos una actualización de cada uno de nuestros índices. Esto más adelante lo vamos a vincular a un evento más, que es que nosotros apliquemos un focus visual sobre el botón en el que nos encontramos. Pero de momento que nos devuelva esto. Y lo que vamos a hacer es que esto genere un print string, aquí está, y que nos lo coloque por pantalla. Entonces compilamos y guardamos. Y ahora de esta manera ya podríamos ir a nuestro inputs mapping y desde aquí, ahora incluso vamos a coger esto y vamos a hacer un getIndex. Aquí está. Y ya tenemos la capacidad de poder acceder a nuestro índice. Y desde aquí podemos hacer también ahora travel index. Y desde aquí nosotros podríamos pasarle el índice que nosotros queramos. Entonces, esto se estructuraría de la siguiente manera. En uno lo cogemos, modificamos lo que queramos nosotros dentro de este blueprint y lo que hacemos es que luego se lo devolvemos. Entonces, antes de hacer todo esto, porque me da un poquito de toque, no voy a engañarles, vamos a organizar un poquito este de aquí, ya que no me gusta cómo está. Si se fijan, realmente cuando nosotros hacemos las interacciones no solemos utilizar trigger, utilizamos starter, y realmente hacer una doble comprobación es absurdo, porque nosotros tenemos que identificar si estamos dentro del widget. En el caso de que sea válido, tú me vas a ejecutar este evento de aquí. Por lo tanto, lo hacemos aquí. Y en caso contrario, pues me vas a ejecutar lo que serían las interacciones normales y corrientes. Hasta aquí, todo correcto. Vale, perfecto. Ahora bien, esto también lo podemos ordenar un poco más. Nosotros constantemente vamos a estar accediendo a la que sería la función predefinida de HOOD. Entonces, si nosotros copiamos esto y nos vamos a venir aquí. Y aquí vamos a crear otra función. GetHood. Aquí está.
Lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a promover como una variable. Y esto lo vamos a llamar HOOD. Perfecto. Compilamos y guardamos. Y ahora la función la colocamos aquí. Eso es. Borramos esto y lo volvemos a comentar. A veces funciona y a veces no. Ya es cuestión de tomárselo con paciencia. Ahí está. Vale, una vez que ya tenemos esto ya desarrollado, ya tenemos el HOOD, ya tenemos la referencia, ahora podemos trabajar un poquito más limpio, porque ahora podemos utilizar nuestra variable HOOD, así sin que todo nuestro código se esté tropezando uno con otro. Vale, al igual que el player character, también deberíamos hacer una referencia a él. Entonces, si nosotros venimos aquí y hacemos otra, get player character, hacemos una variable, player character. Y ahora todas estas variables que tenemos aquí, las podemos ordenar en un cast interface. No vamos a poner actores predefinidos, porque no estamos casteando realmente. Y aquí generamos esto. Y esto lo vamos a colocar como menú main config. Ahí está. Ya tenemos un poco la variable ordenada. De esta manera, ahora nosotros aquí también podemos sustituir este player character por una variable. Aquí está. Borramos esto y borramos esto. Perfecto. Ahora ya lo tenemos un poquito más ordenado, un poquito más limpio y ya podemos seguir trabajando con el resto del código que tenemos que trabajar. Ahora, una vez que tenemos esto aquí, lo colocamos y este comentario le ponemos interacción. A partir de aquí, lo que nos interesa, ahora que ya podemos recibir nuestro índice, ¿vale? Nos vamos a venir aquí arriba y primero vamos a crear lo que sería una función. Esa función de lo que se va a encargar es de incrementar el índice. Nos interesa determinar cómo vamos a incrementar esto. Entonces, como esto va a ser una función normal y corriente y no va a ser una función pura, porque realmente nosotros vamos a estar todo el rato modificando variables externas. Vale, y necesitamos ejecutar esto continuamente, no debería estar ejecutándose siempre. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es convertir esto en un set. Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a necesitar es crear un input de tipo integer, ¿vale? Perdón, que me distraje por un momento. Aquí, de tipo integer, perfecto. Aquí vamos a crear una variable local para trabajar dentro de la función index local. Vale. Y ahora tenemos que tener en cuenta algo muy, muy importante. Vamos a crear lo que sería un mínimo y un máximo. Nosotros tenemos que determinar dentro de una matriz cuál es el número máximo y cuál es el número mínimo de integrantes que tiene una matriz, para nosotros a partir de ahí, entre estos dos baremos, poder recorrerla. Entonces, nosotros tenemos claro que el mínimo es 0, pero ¿y el máximo cuál debería ser? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a esta matriz, necesitamos determinárselo para saber cuándo por ejemplo, tiene que resetearse. Es decir, si tú llegas al último botón, lo lógico sería que si tú vuelves a apretar hacia adelante o hacia detrás al botón que ha llegado, vuelva otra vez al botón inicial. Entonces, una manera de nosotros determinar eso, también lo podemos pasar con nuestra interfaz. Para eso, lo que vamos a venirnos aquí a TravelIndex, a getIndex, y a esta función nosotros vamos a añadirle que nos dé otra variable más. Vale, venimos aquí y vamos a poner una más, y esto se va a llamar el length. Ahora veréis a lo que me refiero. Teniendo el concepto que les comenté antes de que una vertical box puede ser, en este caso, una matriz, toda matriz, get all children, esta matriz tiene lo que sería un tamaño, que esto ya lo hemos visto también en clases anteriores, cuando estuvimos hablando de arrays. Teniendo este concepto claro, ahora nosotros esto podríamos pasárselo como otra variable más dentro de nuestras funciones. Entonces, si nosotros ahora mismo... Espera un segundo, porque a veces las interfaces funcionan de aquella manera. A ver. A no ser que me haya equivocado yo, un segundo. Vale, claro, es que lo pusimos en TravelIndex y yo lo estaba poniendo, perdón, es un despiste. Cogemos esto aquí, hacemos TravelIndex y me equivoqué yo, lo puse en el TravelIndex y tiene que ser a la inversa. Perdón, A ver, un segundo. En TravelIndex eliminamos el length de aquí y lo ponemos en get, exacto. Y aquí ya ponemos el length. Aquí. Compilado y guardamos. Y desde aquí ya nos metemos en el get y aquí ya podemos trasladarle lo que sería el máximo. Nosotros determinamos que el length determina la cantidad máxima de objetos que tú tienes dentro del vertical box. Por lo tanto, ya tenemos un número máximo de objetos y ya tenemos un finito. Ya tenemos un lugar a donde tenemos que llegar. Porque si empezamos desde el 0, ya tenemos un lugar a donde llegar. Entonces, llamamos a index y desde index vamos a llamar a getIndex. Ay, perdón, index no. Tenemos que llamar a HOOD. GetIndex. Aquí está.
Y cuando nosotros llamamos aquí, tenemos que añadirle este aquí y sabemos que nosotros empezamos desde cero. Generalmente, siempre nuestros botones empiezan en cero. En caso de que no, tendríamos que generar aquí otro número y desde el número, desde el botón que nosotros queramos, pues que vaya moviéndose entre el botón que nosotros queramos y el máximo de botones que tenga. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta porque cada índice representa una colocación dentro de la matriz del vertical box. Vale, una vez que tenemos esto claro, lo vamos a conectar y también le vamos a pasar la referencia al índice. Perfecto. Ahora con esto, lo que vamos a hacer es volver otra vez a nuestra matriz y vamos a empezar a desarrollar lo que sería toda la lógica de funcionamiento de incremento. Esto es matemática básica, pero vamos a ir poco a poco para entenderlo. ¿Vale? Nosotros tenemos claro que si el índice que nosotros le metemos es menos el mínimo, ¿vale? En vez de ponerlo vinculado para no crear un pulpo, sabemos ya por clases anteriores que nosotros podemos llamar a cada uno de estos nombres como si fueran referencia. Entonces, nosotros tenemos claro una cosa. Tenemos la primera condición. Si el número que nosotros le estamos dando, el índice donde nosotros nos encontramos en ese momento, es menor que el mínimo, es decir, es menor que 0, ¿vale? Entonces nosotros a donde deberíamos ir es al último botón, ¿vale? Entonces aquí nosotros tendríamos que conectar el máximo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto tendría que irse al último botón para nosotros volver otra vez al mismo lugar. Esto lo vais a ver muy, muy visual en el momento en el que nosotros lo conectemos y empieza a funcionar. Una vez que tenemos eso, le vamos a dar a return, ¿vale? Para devolver, porque lo que nos interesa es que nos devuelva, en este caso, la variable. Aquí está. Y le vamos a poner aquí index return. Perfecto. Aquí lo tenemos. Y ahora tenemos la otra condición. Aquí, es decir, si estamos nosotros en el índice 0, perdón, si estamos ahora mismo en el último botón, necesitamos volver a resetear, entonces lo que tenemos que hacer es ahora lo inverso. Si el índice en donde nosotros nos encontramos no es menor que el mínimo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir incrementando para ir botón a botón. Entonces, en este caso, tendríamos que ir a índice y a esto hacerle un incremento de 1 a 1. Esto también lo hemos visto en otras clases y esto lo que hace simplemente es que esto le suma 1. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos que hacer una última comprobación. ¿Vale? Tenemos que hacer una última comprobación. Si cuando nosotros entramos aquí, este número que tenemos es mayor, ¿vale? Al número máximo que nosotros le hemos indicado, ¿vale? Uy. Máximo, vamos a coger la variable, aquí está. Si el número al que nosotros le estamos incrementando ya llega al número máximo de botones, entonces lo que necesitamos es que el índice vuelva al botón inicial, o sea, vuelva al botón del índice 0. Para ello, cogemos el índice y en caso de que esto sea verdadero, es decir, que ya esté en el último botón que tenemos, entonces me lo colocas en 0. En caso contrario, vamos, para que sea más visual, vamos a colocarlo esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Si no, vas a colocarme esto aquí. En caso de que sea falso, lo que vas a hacer es devolverme este de aquí. Esto sería el valor de incremento. De esta manera, ahora ya nosotros podemos ejecutar lo que sería una suma. Para ver si esto funciona, claramente tenemos que ejecutarlo. Entonces, para eso vamos a hacer un debug case con la letra H, ¿vale? Y nosotros tenemos claro que cuando nosotros le demos a esta tecla, lo que nos va a devolver es el número 0 y el máximo de lo que es nuestra línea. Entonces, antes de nosotros ejecutar nuestra función, vamos a hacer un print string. Print string. Vamos a generarlo aquí. Vamos a que nos dé ahora mismo. Vamos a hacer un format text para verlo visualmente mejor. Ahora mismo vamos a acabar esta clase y luego ya en la siguiente hablaremos de la función de decremento, que es muy parecida, pero a la inversa. ¿Vale? Vamos aquí a generar un index. Y debajo le vamos a poner el length. Vale. Vamos a poner 2 puntos. Y así ya tenemos visualmente mejor la información. Aquí vamos a poner 50 segundos para que tengamos tiempo. Y le vamos a colocar aquí el índice y le vamos a colocar el length. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, compilamos y guardamos. Estamos aquí y le vamos a dar a la H. Y ahora mismo nos está devolviendo 0 y 0. ¿Por qué?